Venga. Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy hemos aprobado medidas con las que vamos a mejorar las infraestructuras de nuestra región, facilitar el acceso a la vivienda, inversiones deportivas, apoyo a programas de intercambio universitario y la actualización de los sistemas de seguridad. Y paso a detallarles y comienzo con un asunto que compete a la Consejería de Salud y Servicios Sociales. El Consejo de Gobierno ha autorizado las obras de reforma del Centro Residencial Felipe Trigo de Villanueva de la Serena, con una inversión de 2,8 millones de euros. Por primera vez, desde su apertura el 1 de septiembre del 2000, o sea, 25 años, el Centro Residencial Felipe Trigo de Villanueva de la Serena acometerá una gran obra de reforma, marcando un antes y un después en su funcionamiento. El presupuesto base de licitación de la obra asciende a 2.846.346 euros. La actuación contempla la instalación de nuevos equipos de climatización, ventilación y megafonía, así como la retirada de los dispositivos antiguos en estado de deterioro. Esta intervención responde a una demanda histórica, la instalación de un sistema de climatización integral. Hasta ahora, el centro solo contaba con aparatos de climatización en algunos pasillos y desde hace años ni siquiera funcionaban. Esta reforma supondrá una mejora significativa para los usuarios y los profesionales. Piensen ustedes el calor que está haciendo ahora y no tienen aire acondicionado. Las salas incluidas en esta intervención no cuentan actualmente con sistemas de climatización ni ventilación. Por ello, se instalará una red de aporte de aire exterior que distribuirá aire fresco a las distintas habitaciones y pasillos. Además, se procederá a la sustitución de los antiguos equipos de climatización en zonas comunes. Estos serán reemplazados por nuevos sistemas de volumen de refrigerante variable individuales para cada sala, lo que permitirá regular la temperatura de forma independiente en cada zona del edificio. Por último, se renovará la instalación de megafonía y se reorganizarán los elementos del techo que se van a ver afectados por estas actuaciones. En definitiva, una demanda histórica que afronta este Gobierno y una medida que repercute en el bienestar de los usuarios, de sus familias y de los profesionales que trabajan en este centro. Este Gobierno demuestra con estos hechos nuestro firme compromiso por fortalecer los servicios públicos esenciales en nuestra región. Y dentro de las propuestas presentadas por la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda, les anuncio que el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para apoyar a las poblaciones de hasta 20.000 habitantes en la gestión de los planes generales municipales. Concederemos ayudas de hasta 75.000 euros para que los ayuntamientos cubran el 50% de la contratación de los servicios técnicos relacionadas con la redacción y tramitación de dichos planes. Además, los consistorios dispondrán de otra ayuda de 6.000 euros para financiar estudios de inundabilidad cuando estos sean requeridos. La inversión total es de 1 millón de euros y la cuantía se abonará en 2 pagos, la mitad en 2025 y la otra mitad en 2026. Y en otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha autorizado la construcción de 6 nuevas viviendas de protección oficial para el alquiler social asequible en Solana de los Barros. Se trata de una inversión de casi 1 millón de euros en edificios energéticamente eficientes. La medida forma parte del compromiso de la Junta de Extremadura de impulsar nuevas viviendas, orientarlas al alquiler social. Con ello, garantizamos el acceso de la población más vulnerable a un hogar digno. En concreto, este plan ha impulsado ya 97 viviendas en 22 municipios. Y les hablo ahora de otro asunto que compete a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayuda para los alumnos extremeños que participen en los programas Erasmus en el próximo curso académico. Podrán solicitar las ayudas de 200 euros al mes los alumnos universitarios que realicen estancias en otros países europeos para completar sus estudios o para realizar prácticas formativas en empresas e instituciones dentro del programa de movilidad europea Erasmus. Como novedad,
En esta convocatoria flexibilizamos el requisito de rendimiento de manera que baja de 7 a 6 la nota media necesaria para acceder a esta ayuda. Podrán solicitarla los estudiantes que ya tengan concedida su estancia en Erasmus. Con esta aportación económica, que recibirán durante un máximo de 7 meses, estimulamos la experiencia educativa de los universitarios extremeños que participan en este programa internacional. Destinaremos en total 200.000 euros a financiar el apoyo al programa Erasmus dentro de la política de reestructuración del sistema de becas universitario extremeño. Cambiamos de asunto. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital a impulsar una nueva política de privacidad y seguridad de la información. Supone un esfuerzo en la protección de los datos personales y en la seguridad de los servicios digitales que presta la Administración autonómica. Esta política de protección y seguridad sustituirá a la norma anterior aprobada en 2018, que ha quedado desactualizada. La nueva regulación no solo responde a los retos actuales del entorno digital, sino que supone el paso previo a la puesta en marcha del nuevo Centro de Ciberseguridad Regional de Extremadura, un proyecto estratégico para blindar los sistemas públicos frente a ciberamenazas. Con esta nueva norma, los ciudadanos pueden confiar en que sus datos están seguros y en que los servicios públicos digitales funcionan con las máximas garantías. Y para terminar, nos centramos en 2 asuntos que competen a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte. El Consejo de Gobierno ha autorizado las obras para la mejora energética de la residencia de deportistas de alto rendimiento de Cáceres. Invertiremos casi 1 millón de euros en el Centro Nacional de Tecnificación, Ciudad Deportiva de Cáceres, para solucionar los problemas de aislamiento térmico y de estanqueidad que presenta. Las obras contemplan la rehabilitación energética del edificio mediante la incorporación de nuevos aislamientos, la renovación de carpinterías, cubiertas y accesos y la instalación de sistemas bioclimáticos y sombreado. También se modernizarán los dispositivos de climatización y de iluminación para hacerlos más eficientes. Esta actuación refleja el compromiso de la Junta de Extremadura con la mejora de las infraestructuras deportivas, la sostenibilidad energética y la promoción del deporte de alto rendimiento. Y además les informo de que hemos dado luz verde a la declaración como bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica al Castillo de los Herrera, en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz. Queremos reconocer el valor histórico, patrimonial y arqueológico de una fortaleza del siglo XV que ha sido testigo de acontecimientos bélicos, sociales y culturales en el contexto de la Baja Edad Media en Extremadura. El Castillo de los Herrera se caracteriza por una arquitectura defensiva que en la actualidad conserva importantes elementos como la barbacana, los torreones semicirculares o los restos del almenaje. El reconocimiento de su interés cultural confirma el compromiso de la Junta con la conservación del patrimonio extremeño. Y es todo por mi parte. Me pongo a su disposición para las cuestiones que solicite. Me cede la palabra. Gracias. Con la venia. Sí, trasladaría al líder del principal partido de la oposición en Extremadura, después de conocer ayer el auto en el que en fraude de ley consiguió, dice, su aforamiento para evitar la acción de la justicia, en este caso, según interpretan, en Badajoz. ¿Qué mensaje se le traslada desde el Gobierno regional? Bueno, lo que sabemos es que el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado el fraude de ley. Ha confirmado el aforamiento exprés del señor Gallardo y lo manda de nuevo a la justicia ordinaria en su imputación. El señor Gallardo es el líder del PSOE en Extremadura y ha protagonizado una maniobra torticera que ha quedado retratado no solo frente a los extremeños, también frente al resto de los españoles. Y debería asumir lo que le ha dicho la justicia, dejar de ocupar ese escaño que tiene nombre propio y dueña y otras 4 personas que podrían acceder a él. Le pediríamos al señor Gallardo que deje de avergonzarnos a todos los extremeños y de perjudicar a las instituciones, que deje de usarlas para beneficio personal y que afronte los hechos que ha cometido.
Le piden, por tanto, que deje de ser diputado. Acabo de entender, ¿verdad? Pedimos que vuelva a la cordura de lo que hay que hacer. Evidentemente es un ocupa y lo acaba de decir el Tribunal Superior de Justicia. Te oigo, te escucho. Hace poco que paraba en Plasencia, como las otras incidencias que hemos podido ver en los últimos días, últimas horas, últimas semanas. Bueno, semana negra del tren en Extremadura, ese Alvia que en 3 días se estropea. Como están viendo, nos falta la dignidad ferroviaria que tenemos derecho a tener los extremeños. Es de verdad vergonzoso, vergonzante, un desastre para la calidad de vida de los extremeños la situación que tenemos frente a los trenes. Dignidad ferroviaria, la exigimos al Gobierno. Hola, buenas tardes, buenos días. Yo quería saber sobre la otra incidencia jurídica que se produjo ayer, que fue el ingreso en prisión de Santos Cerdá y la situación ahora mismo en la que se queda el Gobierno de España. ¿Qué opina la Junta de Extremadura a este respecto? Bueno, el número 2 de Sánchez está en la cárcel y su círculo más cercano está prácticamente imputado al completo, ¿no? Nos avergüenza el Gobierno de España. ¿Dónde están hoy aquellos que defendieron y ponían la mano en el fuego sobre Cerdá? ¿Dónde están hoy los que defendieron a Ábalos? ¿Dónde está la dignidad del Partido Socialista? Nosotros sí creemos en la justicia, sí creemos en el trabajo, en la libertad de los medios de comunicación y queremos que la verdad avance y por el bien de todos los españoles. ¿Alguna pregunta más? Incluso sobre los asuntos abordados. Decía sobre lo de inundaciones, no recuerdo, para quien lo solicite, si he entendido bien, ¿es que el Ayuntamiento solicita tener un plan de inundaciones o quién lo solicita? El Ayuntamiento que considere que tiene que debe tener un plan de inundaciones, pues le vamos a ayudar a ese plan de inundaciones con 6.000 euros. Lo pide el Ayuntamiento. Sí. Y de la residencia de Villanueva, no sé si ha dicho, son 2,8 millones, es una cantidad elevada. Pero ¿son obras también de eficiencia energética en el sentido de rehabilitación del exterior o algo así? Porque si es solo climatización y demás, se me hace elevada la cifra. Bueno, recuerden que desde el año 2000 no hay ninguna intervención. Son 25 años, imagínense en qué condiciones está. No hay climatización, apenas tenían calefacción y no había aire acondicionado en esta Extremadura, Villafranca de los Barros. La intervención es profunda y es fuerte. Además, si escucharon un poco lo que les dije, habrá incluso la posibilidad de que se puedan enfriar o calentar individualmente las zonas. Eso permite, por un lado, la eficiencia y otro, el confort de las personas que están ahí. Y además, introducíamos también la megafonía y, lógicamente, las obras que habrá que hacer sobre los techos al empezar a hacer estas intervenciones. Al final, pues la dotación es alta, son 2.800.000 algo. Muchas gracias.